Vamos a ver lo que decía la abuela de Agostina en una nota que dio hoy sobre todo este tema. Mi hija sigue internada en el hospital en la parte de salud mental. Eh, Ella físicamente está bien, está recuperándose, eh, pero mentalmente o sea, no está en la realidad. Esto desde que se enteró lo de Agostina. Sí. Sí. ¿Viste las noticias anoche de la detención de Soledad? Sí, las vi, sí. ¿Qué opinás? Sí, en realidad me contaron porque no estoy viendo noticieros ni nada. ¿Crees que pero mentía y era encubridora también? Sí, estoy segura. ¿Por qué? Yo escuché la grabación, porque yo escuché la grabación. ¿Saben por qué no está viendo medios de comunicación la abuela? Pues se cansó de que mientan. Las familias están podridas, algunos periodistas. Hoy lo nombraron a Puebla, a otros periodistas que están diciendo cualquier cosa, están mintiendo y están desinformando. Lo van a escuchar a la familia decirlo, ¿eh? En el caso de Logan pasó lo mismo, no le querían dar más nota a nadie porque mentían. Junto con el padre de Agostina, que cuando él fue a encararlo a este hombre, estaba ella, y ella lo apoyaba en sus relatos. Él se frenaba, tartamudeaba, y ella le seguía el relato. ¿Y vos crees que el segundo detenido, el amigo de Barrelier, estuvo o participó en el asesinato de tu nieta? Hoy estoy segura que sí. ¿Por qué? Sí, es más, yo escuché a su abogado decir de que él ese domingo a las 11 de la mañana, él volvió a esa casa, y él el domingo a esa hora estaba con mi hija acompañándola en la fiscalía, o sea, acá en la seccional. O sea, ya no sería solo encubridor lo que planteas acá, sino alguien que participó directamente del femicidio. Yo creo que sí, porque los mensajes que mi hija le mandó a él para pedirle ayuda, porque mi hija en ese momento estaba sola con su nene de 8 años, no podía salir a buscarla porque no tenía con quién dejar el nene, nosotros no estábamos. Él le manda mensajes a mi hija a cierto horario y pasaron 3 horas y pico, y él recién aparece a las 5 de la mañana. Esto te quería preguntar. Le ponía excusas, le decía, pará, ya voy, pará que estoy en el negocio, pará que estoy cerrando, pará que estoy acomodando. O sea, mientras mi hija le pedía por favor que viniera, él le daba todas esas excusas, hasta las 5 de la mañana que apareció. Más allá de las excusas, Elizabeth, vos escuché que lo que habías dicho era que él además de alguna manera intentaba desorientar a tu hija o reorientar el relato para ir hacia otro lugar a propósito, ¿no? De manera deliberada. ¿En qué cosas vos notaste eso? No, yo a él lo noté raro porque le hablaba todo el tiempo como en secreto a mi hija, como diciéndole cosas. Yo no sé qué cosas le decía él, pero sí lo notamos raro, lo notamos nervioso, y nos pareció extraño porque primero, nosotros no lo conocíamos, lo conocimos en ese momento, y él estaba todo el tiempo como pegado a mi hija. O sea, en un momento yo lo llamé para afuera, para la vereda, y le dije a mi cuñada, mira, digo, yo voy a salir, lo voy a sacar para la vereda para preguntarle qué hace, quién es, toda esa historia. Y le digo a mi cuñada, sacale una foto, porque si este tipo se va, no sabemos quién es. A ustedes no lo conocían y se estaba pegando a la familia y participando de la búsqueda y conociendo todos los datos. Sí, él escuchaba todo lo que nosotros decíamos. Es más, nosotros, o sea, hoy nosotros pensamos que a las 5:30 de la tarde, cuando el remisero le dice a mi hija dónde la había llevado, a qué calle, le describe la persona y mi hija se da cuenta quién era, cuando en ese momento mi hija le dice a él, llámalo a Claudio, pon el altavoz. Porque mi hija no quería preguntarle a ella. ¿Para sacar la información a ustedes? Yo no sé si lo mandó él, si él fue para tratar de no quedar pegado, no lo sé, pero que estoy seguro que algo tiene que ver. Elizabeth, ¿escuchaste los rumores o periodistas en Córdoba que dicen que tu hija
Cuando se recupere, ¿el fiscal piensa en imputarla? ¿Crees que es una mentira? ¿De dónde sale Claro que es una mentira? Claro que creo que es una mentira, porque mi hija no tiene nada que esconder. Decían también que nos habían venido y nos habían secuestrado los celulares. No es verdad. Nosotros fuimos y entregamos los celulares por las llamadas que estábamos recibiendo mi hija y yo, porque nosotras habíamos publicado nuestros números de teléfono. Pusimos a disposición de la justicia todo. Mi hija no tiene nada que esconder, mi hija no pertenece a una red de prostitución, mi hija cuidaba a su hija y en el único lugar donde se veía con Barrelier, con Agostina, era en esa cancha. No era y no era en la cancha de instituto, no era en la barra brava de instituto. De hecho, mi hija es hincha de Racing de Córdoba, que nada que ver. Era en un complejo deportivo donde van familias, donde van, aparte de esto, estas familias vinieron a hablar con nosotros y nos dijeron, nosotros no lo podemos creer, esa persona compartió con nuestros hijos. Elizabeth, después de la conferencia de prensa del papá de Agostina, en el que también apuntó y habló del tema de la tenencia y echó algún tipo de culpa o dio a entender algún tipo de culpa de tu hija, ¿mejoró la relación? ¿Volvieron a hablar o cómo está la cosa? No, nosotros con él no tenemos relación. Y con respecto a lo que él dice de mi hija, a ver, él hace un año que no veía a su hija. El padre presente que dice, un año, no le contestaba los mensajes, no le contestaba las llamadas. O sea, Agostina lo llamaba y él no le contestaba. Sí, señora, así es. Agostina lo llamaba y él no le contestaba. Él no le contestaba. Y él lo que dice de mi hija, ¿sabes por qué lo dice? Porque cuando él va a hablar con Barrelier, él le cree todo el relato que le dice Barrelier, que le habla mal de mi hija. Él le cree. Imagínate vos, si él que recién lo conocía le creyó. Entonces en la grabación que tiene el papá de Agostina, Barrelier se defiende hablando mal de tu hija. Sí, sí. ¿Y qué rol tiene ahí Soledad? Ella le daba el apoyo cuando él se trababa y hablaba, cuando el padre Agostina le preguntaba sobre Agostina, sobre si la había visto, un montón de cosas. Ella como que le daba, por decirlo de alguna forma, letra para que él siguiera ese relato. Y puede ser, no sé, estoy siendo abogado del diablo, que era también otra mujer enamorada o que gustaba tanto de Barrelier que también le creyó esta Soledad. La verdad no tengo ni idea. Yo no la conozco la persona, no. Creerle a este Barrelier, si hasta el propio padre me está diciendo que le terminó creyendo, que era un encantador de serpientes, Barrelier. Y bueno, era como vos decís, era un encantador de serpientes, a él todo el mundo le creía. Está claro que son todas suposiciones. Yo creo, yo pienso, pero la realidad es que la justicia va a tener que probar con pruebas la participación de cada uno y de alguna manera hay algo muy llamativo, el tema de los brotes psicóticos, las internaciones. Todos de pronto están con ese tema, ¿no? Quizás hay un tema en común que podría llegar a ser el tema de las adicciones también, ¿no? Hay que ver dentro de ese ambiente cómo estaba cada integrante y lo que tenían en común. Pero bueno, esperemos ver qué va sucediendo. Lo que pudimos ver también fue el siguiente video donde lo escrachan a Alejandro Pueblas por desinformar. Escuchen lo que decía el tío de Agostina hoy en un canal nacional. Explica de lo que es la casa, se consumía porque el mismo Faceta declaró que ellos se consumían y terminaban de jugar. Consumo, es venta y consumo, es consumo, sexo y venta, bueno, es lo que se está investigando ahora. Y después, ¿por qué lo dejaron libre a Barrelier en la causa anterior? ¿Por qué se cambió? Ahí está la clave. Bueno, ahí está la clave para ir arriba. Ale, ¿qué pasó con la dueña de esa casa? ¿Cómo puede ser que Barrelier, un tipo que no tenía dónde, de dudas, de lesiones? 24, en condiciones no los... empieza... Dicen que había muerto de cáncer. Dicen que como de un día para el otro, lo que dice la vecina, la señora... Perfiles. No así. Franco.
Por lo que sé, me han contado mi viejo, está bien. Hoy se le nota un poco más deprimida, como que cae y a la vez no, pero bueno, estamos en eso. Nacho, te escucha Franco. Bueno, Franco, un gusto saludarte. Lamento la situación en la que tomamos contacto contigo. Contame cómo están, más allá de que hay 2 detenidos, más allá de que obviamente la justicia ahora está investigando tal vez un poco mejor. ¿Están satisfechos con lo que está ocurriendo después de lo que fueron primeros días muy extraños, con demoras extrañas en la investigación? ¿Están un poco, entre comillas, más conformes de todo lo que se está conociendo en la investigación? Yo no estoy muy al tanto de cómo va avanzando la causa, ¿no? En la investigación, pero sigo con bronca, todavía impotencia, porque ahora uno se pone a ver, salen todos los políticos, funcionarios a hablar, que cambian las leyes, cambian, no sé, cosas que, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque este tipo estuvo suelto y no en la cárcel como tendría que haber estado de un primer momento. ¿Te da la sensación de que este tipo estaba suelto por alguna cuestión política, por ser cercano a algún político? ¿Eso es lo que te da más impotencia? Sí, eso es obvio. A mí eso lo ves ahí sosteniendo que acá está metida la política, el gobierno, la intendencia, todo. Porque todo se relaciona con la municipalidad. Ahora ellos están investigando a la gente de la municipalidad, que no tengan antecedentes, que esto, que lo otro. ¿Por qué no de un principio eso? ¿Por qué tenemos que esperar a que, por ejemplo, mi familia pase por una tragedia así, mi hermana, mi sobrino, todos? No entiendo por qué ahora todos salen a moverse, a hacer las cosas como se tienen que hacer en principio. Claro. Ahora, Franco, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Hay más gente ahora involucrada. Hola. Que se nombra recién Alejandro Pueblas, que también ha cubierto el caso junto a Belén Bianchi. Nos mencionaba este tal hombre con apellido Faceta. Digo, ¿ustedes sabían de esta gente? ¿Los mencionaban en el barrio? ¿Los conocen? ¿Qué tipo de vínculo tenía con Barrelier? ¿Barrelier los ha mencionado también en algún momento? ¿Se lo ha dicho a tu hermana? Ya que justo me lo nombraste a Alejandro Puebla, quería decirle que no distorsione las notas que da, que deje de decir las cosas que dice, porque él dijo que mi hermano estaba con un cuadro de abstinencia y nada que ver. Los médicos nos han dicho el parte y nada que ver lo que él ha dicho. Él está jugando con el dolor de una familia. Él no sé por qué dice la barbaridad que hice, ha estado en el colegio en Día de Agostina mostrando una imagen que eso fue un grafite que le hicieron un chico que nada que ver el colegio. Que por favor tenga un poquito de corazón, que piensen lo que estamos pasando nosotros. Yo no estoy en contra del trabajo que hace él, porque es el trabajo, pero que no mienta en las noticias que da. Eso es lo único que quiero decirte y remarcarlo, porque yo veo lo que dice él y no me da una barbaridad lo Franco, que dice. Franco, obviamente te respeto tu visión, tu mirada, no la voy a cuestionar. Yo debo decir que mi compañero, Alejandro Pueblas, ha sido clave y muy importante para que la política justamente no tratara de encubrir un poco más este crimen, porque enseguida cuando se intentó plantear distintos escenarios, él mismo fue el que fue y destapó. Por lo tanto, yo te tomo... No, si yo no cuestiono su trabajo, no cuestiono. Es increíble cómo se cubren el culo entre ellos, ¿no? Miente y desinforma. La verdad que como periodista, menos 10 es. Siempre intenta sobresalirse, ser él el centro de la noticia, diciendo que lo persiguen, que lo quieren hacer algo, porque él va en contra del poder. No es así. No es así. Y no hubo encubrimiento, como están diciendo. La verdad que en todos los casos que participa esta misma gente, siempre plantea la misma estupidez. Siempre. Que hay trata, que hay tráfico de órganos, que esto, que hay un gobernador, que hay un... Lo mismo hicieron en el caso de Loa, en todos los casos hace lo mismo. Indaguen y van a ver que siempre tiene la misma operatoria y miente de la misma manera. Siempre, Tiene su trabajo, pero de la forma que lo hace no está bien. Porque acá han estado chicos, colegas de usted, y se han portado re bien con nosotros hemos visto las noticias y nada que ver lo que dicen. Todos saben que de periodista, la verdad que está haciendo muy mal su trabajo. Y esto va en pos de lo que el medio quiere, ¿no? El medio no quiere lograr justicia. Los medios de comunicación en general quieren rating, quieren plata.
quieren plata. Los conductores ganan plata, los periodistas ganan plata y además logran mayor reconocimiento cuando ellos son parte protagonista de la historia. ¿Cómo puede ser que en todos los casos embarran de la misma manera los casos? En todos los casos hacen las mismas macanas. Entonces, no les preocupan las víctimas. Dejen de mentir. A mí me han mentido un montón de veces con eso de estamos con vos, queremos visibilizar para ayudar. No quieren ayudar a nadie. Quieren solamente acrecentar sus cuentas bancarias. Es esa la realidad. Si ellos quisieran ayudar, lo harían de otra forma, respetando, sin revictimizar a las víctimas y menos aún si son menores de edad, como en este caso. No han respetado la memoria de Loa, no han respetado la memoria de Agostina. En todas las provincias que van, en todos los casos que tocan, la arruinan, lo cagan. Entonces, si ustedes son víctimas de algún delito y están pensando en que es buena solución visibilizar en estos canales, la verdad que les digo que piensen otra alternativa mejor, porque sinceramente es más el daño que le van a hacer que lo que le van a ayudar. Ese chamullo de nosotros lo vamos a ayudar a la víctima. ¿Saben cómo lo conozco? Años hace que lo conozco. No les importan las víctimas. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.